Buen día, amada iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio virtual de su iglesia, Comunidad Cristiana de Adoración, El Renuevo. Este es un nuevo día que nuestro Señor hizo para que nos alegremos, nos gocemos y celebremos su nombre. Así que le voy a invitar a que por favor abra su Biblia en el Salmo 27. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 4. Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Y quiero resaltar lo que David concluye en el versículo número 4, y es que él va a librar una gran batalla, una gran lucha, no por riquezas ni por poder. Va a buscar la luz de Dios no para su propia gloria ni para tener poder en sus manos de sanar o hacer milagros, no. Él la va a buscar para que él pueda estar en la casa de Dios todos los días. Ahora, hoy usted y yo estamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros parientes más cercanos. Y hoy es un día para que usted y yo disfrutemos de estar en la casa de Dios. Ahí donde estamos, allí donde tú estás, es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, silencia tu entorno. En la casa de Dios, Dios es lo más importante. En la casa de Dios todo gira alrededor de Dios. Que hoy, que este momento, que tu casa, que todo lo que hagas gire alrededor de Dios. Que una cosa le demandes tú a Dios, que te permita estar en su presencia, cerca de Él, rodeado de hermanos, todos los días de tu vida. Así que hoy, démosle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, a esta, su casa. Señor, hoy te damos gracias por permitirnos habitar en tu casa, permanecer en tu santo templo, estar reunidos con nuestros hermanos y hablar, habitar con ellos, fortalecer nuestra vida espiritual con ellos, levantarnos los unos a los otros. Gracias por permitirnos llorar con los que lloran, celebrar con los que celebran, alegrarnos con los que están felices, Señor. Gozarnos en la sanidad del enfermo, gozarnos en el amparo que encuentra la viuda en esta iglesia, gozarnos en el sustento que tú das a tus hijos en tiempos de angustia, y también ayudar a nuestro hermano, ser aliento para el débil, ser alegría para el triste, Señor. Gracias por todo esto que tú nos das, y hoy este tiempo es para que seamos tu casa, tus manos, tus pies, tu mirada y tus palabras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tu fuego queme, que tu viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso Rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor.
santo, santo, fuerte, eterno Dios. Levantemos nuestra voz, que tu fuego queme, Señor. Que tu fuego queme, que tu viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso Rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Na, 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 na. Oh, oh. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno y santo, santo, tú eres fuerte, eterno Dios. Santo, santo y digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Hoy deseamos, Señor, que tu presencia poderosa esté aquí, Dios, en medio de nosotros, llenándonos. Se oye su voz como un trueno que dirá lo que vendrá. Terminó esta sequía, la nube de Dios llegando está. Alza tu vista a los cielos, llenos de su bendición. Cristo ha abierto los cielos, derramará su espíritu hoy. Recibimos
cada semilla que en dolor sembrada fue. Eres Dios de la cosecha, solo en ti pongo mi fe. Recibimos, Dios, de tu lluvia hoy. Recibimos, Dios, de tu lluvia hoy, de tu amor, de tu amor. Recibimos, ven, llénanos de tu amor, de tu amor. Recibimos, ven, llénanos de tu amor, de tu amor. Recibimos, ven, llénanos de tu amor, de tu amor. Recibimos hoy. Solo en tus promesas espero, tu palabra no fallará. Todo lo que has hablado sucederá, se cumplirá. Recibimos, Dios, de tu lluvia hoy. Recibimos, recibimos, Dios, de tu lluvia Recibimos, Dios, de tu lluvia hoy. Oh, recibimos, Dios,
Dios de mi vida, Dios de mi luz, Señor de mi salvación, en esta mañana entramos a tu presencia y bajo la cobertura de tu gloria, con el único fin de adorarte y reconocer que tú eres nuestro Rey, que lo llenas todo en todo. Porque tú has suplido abundantemente nuestra vida con gracia, misericordia, perdón. Pero ante todo, has sacado nuestra vida de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Por eso hoy queremos recordar que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, y que no debemos temer, sino aferrarnos a ti, y que debemos anhelar, como anhelaba el salmista, Señor, estar en tu santo templo, contemplar tu gloria y estar en tu presencia, y caminar como lo que somos, tu pueblo, tus hijos, Señor. Hoy queremos glorificarte y honrar tu nombre. Queremos que como iglesia, como hijos tuyos, levantemos nuestra voz y cantemos al mundo de que tú eres nuestra respuesta, de que tú eres nuestra vida, que tú eres la fortaleza de nuestro ser. Gracias te damos, Dios, por el privilegio que nos has dado hoy de estar en este lugar, de esta mañana poder contemplar las maravillas de tu gloria y poderlas compartir con nuestros hermanos, poderlas compartir con tu iglesia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestro corazón, llenando nuestro espíritu, fortaleciendo todo nuestro ser. Que traiga ese incomparable resplandor de tu gloria a cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro, y estamos atentos a tu respuesta, mi Señor. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días, iglesia. Es un privilegio el poder compartir con ustedes, y por la voluntad de nuestro Dios, el servicio de celebración virtual de este domingo de la congregación y de la comunidad cristiana de adoración El Renuevo. Para nosotros ha sido un privilegio el poder contar con ustedes, el poder haber empezado este viaje en el cual Dios nos embarcó de un tiempo para acá. Esa travesía por el Sermón del Monte con el cual Él quiso que empezáramos este año, el año de las primicias que ha tenido nuestra congregación. Desde su nacimiento, Dios siempre ha guiado su palabra de una u otra manera. Y en estos 2 últimos domingos hemos estado hablando de lo que Dios quiere que seamos como manifestación delante de los hombres como hijos de Dios. Y para eso Él usó simbología. Y como siempre lo ha hecho, lo hace de una manera tan particular, tan maravillosa, que uno siempre queda asombrado. Siempre Él tiene algo muy especial para mostrarnos. Y en esa primera simbología nos habló de un elemento químico, la sal. Y recordamos que hablamos de que esa sal tenía unas características especiales que, trasladadas a las condiciones que Dios quería establecer en su pueblo, se convirtieron en principios de vida para cada uno de nosotros. Y yo, si alguno no ha visto ese video, me gustaría que lo viera, porque es un complemento perfecto a lo que estamos viendo ahora. Posteriormente, Él usó una simbología que fue la de la luz. Y la luz ya tiene que ver con un aspecto físico, de la ciencia de la física. Y eso lo comenzamos a estudiar el domingo pasado. Y sé que para nosotros es fundamental entender cuál es el propósito de Dios cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Lo dijo tan enfáticamente, usó tanto la palabra de Dios, tanto esos versículos con tanta profundidad, que para nosotros debe ser trascendente el entender qué significa ser la luz del mundo. Y en ese trasegar que empezamos en el domingo pasado, vimos o repartimos este estudio en 3 partes.
La primera nos hablaba de la luz y sus características. Teníamos que entender qué es la luz desde el punto de vista físico y desde el punto de vista bíblico y espiritual. Y Dios nos enseñó cosas como los fotones y los biofotones, y que nos impactaron el corazón, porque en los pequeñitos, en nuestros bebés, esos biofotones, su incidencia en cuanto a la luz, su intensidad lumínica es muchísimo más alto, y eso significa que ellos, aún en esa pureza de corazón que tienen, la luz se manifiesta con mayor facilidad en ellos. Lo mismo estuvimos viendo también de dónde se originaba esa luz, de dónde nacía esa luz, y eso nos llevó a entender que tenemos un Dios que es luz, que su naturaleza es ser luz, y que esa luz actuó tanto en el comienzo de los tiempos como en el fin de los tiempos. Esa luz iluminó esta tierra e iluminó el universo antes de crear los astros, pero esa misma luz iluminará esta tierra en la segunda creación. Cuando miramos en Apocalipsis en cielos nuevos y tierra nueva, tampoco será necesaria la luz de esos astros, porque será la luz de la gloria de Dios la que iluminará esta tierra. Después vimos cuál fue la manifestación más grande que ha tenido la luz y que hemos podido conocer, que hemos podido percibir de manera más cercana. Y es Jesucristo. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido, y Él vino a restaurar la relación que se había roto con nuestro Dios de luz, porque las tinieblas del pecado, la maldad y la muerte habían invadido la tierra. Posteriormente vimos que esa relación que tuvo Cristo con la luz no solo vivió en Él, sino que la trasladó a nosotros, para que nosotros pudiéramos diferenciar entre qué era caminar en tinieblas y caminar en luz. Que caminar en luz es caminar con Dios, y caminar en tinieblas es caminar con Satanás, porque la oscuridad es la ausencia de Dios. Así como se describe el color negro como la ausencia de color, y el color blanco como la plenitud de todos los colores, eso mismo sucede en el campo espiritual. El andar con Satanás es la ausencia total de luz, es la ausencia total de Dios, y el andar con Dios es la plenitud total de la luz. Pero después de terminar ese estudio de las características de la luz, pasamos a ver cómo influenciaba la luz dentro del mundo y dentro de nuestra propia vida. Y ahí vimos que esa luz había sido establecida en esta tierra para que se viera, para que se apreciara, para que todo el mundo pudiera, podemos tomarlo desde ese punto, disfrutar de esa maravillosa bendición de la luz. Pero la luz vino al mundo, y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y por eso el Señor nos hablaba del almud, y de que no podíamos colocar esa vasija sobre nosotros, o esa vasija sobre su iglesia, porque no se encendía una luz para ser tapada, sino para colocarla en un lugar de eminencia, y que esa alumbrara tanto el mundo como nuestro hogar. Pero eso mismo va a estar conectado con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy sigue siendo hijos de luz, segunda parte. Pero esos hijos de luz tienen que asumir el tercer punto de este estudio, que es la responsabilidad. Ese encargo especial que nos dejó Dios para caminar por esta tierra llevando su luz. Y la pregunta es, bueno, ¿y nosotros, para que esa responsabilidad la podamos ejercer de manera clara, qué tenemos que hacer? Y para eso tenemos que ir a nuestro versículo clave, a nuestro versículo de estudio, a esa guía maravillosa que Dios nos ha dado del Sermón del Monte. Y por eso hoy vamos a leer el pasaje completo, pero vamos a hacer énfasis en el versículo que hoy nos va a hablar de esa responsabilidad. Entonces quiero que tomen su Biblia y vamos a Mateo 5. Y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo no puedo evitar siempre dar gracias a Dios por su palabra, porque es mi firme convicción de que esta palabra es viva y eficaz. Y que esta palabra discierne lo que es del espíritu y lo que es del alma. Y nos ayuda a establecer ese balance perfecto en nuestra relación celestial y en nuestra relación terrenal. Gracias a Dios por esta hermosa palabra, y por eso te pedimos que tú nos hables a través de ella. Y como hijos e hijas tuyas nos comprometemos a escucharla. Por eso también pido de manera especial que cualquier distracción, que cualquier cosa que se quiera levantar en contra de tener nuestro oído atento a lo que tú tienes para hoy, sea quitada. Y que nuestro corazón y todo nuestro ser esté pendiente de esta palabra de luz que Dios tiene hoy para nosotros. Entonces, entrando ya en el tema, este versículo trata de dos cosas con respecto a esa responsabilidad que tenemos, si nosotros lo revisamos. Primero, trata del proceso de mi responsabilidad. ¿Cuál va a ser el proceso que yo debo seguir para que yo pueda cumplir cabalmente el propósito que Dios ha establecido en mí? El objetivo que Dios ha establecido en mí. Y la segunda cosa es que tenemos que mirar cuál es la meta final de todo esto que hemos estado viendo últimamente de ser sal y luz. Y creo que la palabra es muy clara cuando lo dice al final, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está el proceso, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí que está el propósito, el objetivo final de todo lo que hemos visto para hacer sal y luz. El objetivo de ser hijos de Dios, el objetivo de ser iglesia, es glorificar el nombre de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién nos dio ejemplo de eso? Jesús. Jesús, todo lo que hizo sobre la tierra tuvo un solo objetivo: glorificar al Padre. ¿Y quién es Jesús? Nuestro modelo. ¿Y a quién debemos seguir? A ese modelo. Entonces, glorifiquemos a Dios. Bueno, pero la pregunta es, bueno, pastor, y en ese proceso de la responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y el Señor nos habla en su palabra y en lo que hemos estudiado, que hay 4 aspectos que debemos estar muy atentos para seguir ese proceso en el cual Dios nos ha metido. El primero es estar encendido. El segundo es estar atento. El tercero es estar despierto. Y el cuarto es estar dispuesto. ¿Para qué? Debemos estar encendidos para vivir en medio de las condiciones en que hemos sido establecidos. Segundo, debemos estar atentos a aceptar el llamado que Dios nos hizo a hacer luz. Tercero, debemos estar despiertos para escuchar la instrucción que Dios nos da de cómo ser esa luz y dónde ser esa luz. Y por último, estar dispuestos para actuar en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. ¿Nos queda claro esa parte? Entonces, empezando por el hecho de estar encendidos. ¿Cómo así, pastor? Sí, tú puedes estar en las dos alternativas, o estar apagado o estar encendido. Y la palabra de Dios lo dice. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? Las prudentes, las sabias y las necias. No dice que las vírgenes eran pecadoras y malvadas, no, fueron descuidadas. Y nosotros, siendo cristianos, somos descuidados y permitimos que nuestra lámpara se apague. Entonces, nosotros tenemos que mirar
y estar atentos a qué en condición estamos. ¿Estamos en condición de apagados o estamos en condición de encendidos? Si lo ponemos en términos de hoy, ¿estamos en condición o estamos en condición off? ¿Estamos en condición de estar prendidos o estamos en condición off de estar apagados? ¿En qué punto estamos? Porque cuando estamos en condición off, estamos descuidados del propósito que Dios tiene. Y Dios hoy te llama a estar encendido. Porque la característica esencial de la luz es ser luz y dar luz. Como la característica esencial de un bombillo. Si tú tienes un bombillo y está apagado, pues lindo el bombillo. Pero adquiere trascendencia cuando se enciende. Y muchos me pueden decir, sí, pastor, pero es que las condiciones hay veces no le permiten a uno la situación. ¿Usted no se ha dado cuenta, pastor? Las tinieblas nos rodean. Pecado por allí, enfermedad por allá, el COVID-19, las situaciones que han venido, la ruina que nos abarca, las iglesias que desvían su camino, la doctrina de la prosperidad. No, pastor, es que estamos rodeados de tinieblas. ¡Amén! Gloria a Dios. Eso me recuerda la lámpara o la vela. De pronto está por allá guardada entre un cajón. Pero esa vela lo que necesita es ser encendida, porque mientras tanto no va a cumplir su función. Y lo mismo sucede con cualquier instrumento que ha sido de luz. Y la pregunta es, ¿podemos estar apagados dentro de la iglesia? Sí. ¿Podemos estar en condición off dentro de todas las cosas que hacemos? Sí. Porque la luz que brilla en ti no es tuya. La luz que brilla en ti es la del Espíritu Santo. Y tú estás en on cuando estás en intimidad con Dios. Y estás en off cuando estás alejado de tu relación con Dios. Pero lo más hermoso es que cuando tú te mantienes encendido, siempre Dios dispondrá de situaciones para que tu luz resplandezca. Entonces aquí vamos a hablar de 3 palabras que nos ayudan a asumir nuestra responsabilidad como luz. Es la situación, la condición y la posición. En la situación tú no tienes control. Y en la posición tampoco. Porque la situación es lo que sucede a tu alrededor y que muchas veces no está bajo tu control. En la gran mayoría de cosas. Y la posición, a nosotros los hijos de Dios, esa posición la determina el Señor y no nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra mayor responsabilidad? En la condición, en la actitud, en la condición de estar prendidos o en la condición de estar apagados. Las situaciones son variables y como yo les decía el viernes en la oración, la vida es variable. Nomás dése cuenta un electrocardiograma. ¿Cómo es? Pi, pum, pi, pum, pi, pum, pi. ¿Cierto? Así funciona el electrocardiograma. Cuando hay problemas, cuando el pi, pum, pi, ya no suena pi, pum, sino pi. Uy, grave, delicado. La esencia de la vida es esa inestabilidad. ¿No te das cuenta? Todos los días amanecemos de manera diferente. Todos los días el cielo está distinto, el clima está distinto, tu actitud está distinta, las circunstancias están distintas. Entonces, esa situación no está en tus manos. Y no es problema tuyo la situación, es problema tuyo tu condición. Entonces, hay situaciones que uno dice, Señor, pero ¿por qué esta situación es tan variable? Eso tiene sus ventajas, ¿sabía? Sí, esa situación que sea variable es triste cuando estamos bien y pasa a mal. Pero es también bueno que estando mal, sabemos que esa situación va a cambiar. Que no va a estar siempre mal. ¿Ven?
Entonces, en ambos casos, el Señor sabe. Y Él entiende tanto que, por ejemplo, ¿no te das cuenta que Él dice, sus misericordias son nuevas cada mañana? Porque es que la misericordia de ayer no me sirve para hoy. Porque mis necesidades de ayer no son las mismas de hoy. Así diga que tengo los mismos problemas. No es cierto. No son mis mismas necesidades. Entonces, ¿en dónde está mi decisión? En la condición que voy a tomar, en la actitud que voy a tomar. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Tú no tienes la culpa, pero sí de la cara y de la manera en que lo asumes. Porque nosotros como cristianos quisiéramos vivir en una burbuja y eso no es cierto. Quisiéramos que estuviera lloviendo y que sobre nosotros no lloviera. Y entonces caminamos así y miramos a los otros y dicen, crean en el Señor Jesucristo y no se mojarán. Cúbranse bajo la iglesia. No, eso no es cierto. Si les llueve a ellos, nos llueve a nosotros. Cristo estuvo en medio de las tormentas. Sí, no porque Cristo estuviera en el barco, no hubo tormenta. Porque hay gente que piensa, ay, menos mal que el pastor va en este carro, menos mal que el pastor va en este avión, así no se va a caer. Eso no es cierto. ¿Cristo iba en el barco y hubo tormenta? Sí. ¿En dónde estuvo? ¿En dónde cambiaron las cosas? En la condición que asumió Jesús. Jesús asumió condición de paz, asumió condición de luz en medio de la tormenta. Entonces lo que Dios nos pide hoy es ¿qué condición vamos a asumir nosotros hoy? Vamos a poner unos ejemplos prácticos. El rey David. El rey David llegó a un hogar como a descuadrarlo perfecto. Tenían 7 hijos, el número de integridad. Y él fue el octavo. Si leemos el Salmo 51, dice que él fue concebido en pecado. Entonces, de pronto fue un desliz del papá. No estamos seguros, los teólogos no lo pueden afirmar, ni yo tampoco. Pero puede ser eso. Pero sí fue discriminado y sí fue despreciado. Cuando el profeta fue, uno notó inmediatamente la discriminación. Entonces fue colocado detrás de las ovejas. Pero ¿sabe qué ventaja tuvo David? Nunca se apagó. Siendo pastor se mantuvo encendido, cuidaba cada oveja, se preocupaba por pelear por cada una, aprendió a luchar contra el león, contra el oso, a manejar su onda, a espantar a esas fieras y además tuvo tiempo hasta para convertirse en un gran adorador, en el cantor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nunca se apagó, siempre estuvo encendido. Pero llegó la circunstancia, llegó la situación en que era necesaria la luz. Y llegaron las tinieblas del miedo, representadas en una sombra de 3 metros, llamada Goliat, que cubrió de tinieblas al ejército de Israel. Las tinieblas del terror, del miedo y de la angustia. ¿Y quién se convirtió en luz en ese momento? David. Miremos otra historia. La historia de José. José en cierto momento pasó por un proceso, pero en ese proceso nunca se apagó. A tal punto que siendo esclavo fue a la casa de Potifar y allá resplandeció. Todo lo que tocaba prosperaba. Vivía encendido. Después terminó en la cárcel y en ese lugar opaco, triste, brilló. Brilló a tal punto que no dejó de llevar luz y le llevó luz al panadero y al copero. Y llegó la circunstancia, llegó la sombra, las tinieblas de hambre, de necesidad y de ruina a todo el mundo. Y brilló la luz de José. Veamos el caso de una mujer, Esther. Esther vivió entre muchas otras mujeres, pero nunca se apagó. ¿Se acuerdan la historia de Esther? Ella se cuidó. Ella siempre estuvo resplandeciente. ¿Y eso qué significó? Que en el momento que las tinieblas del exterminio para el pueblo de Israel llegaron, ¿quién fue el instrumento usado por Dios para resplandecer? Esther. Después miremos un caso, ya no lo miremos más genérico, miremos un caso, digamos, del Nuevo Testamento más específico.
El caso de Pablo y Silas, cuando estuvieron en Filipos. ¿Dónde terminaron ellos? Bueno, donde siempre terminaba Pablo. Pablo no terminaba o donde le daban palo, o frente a un juez, o en la cárcel. Eran como las condiciones normales en que caminaba Pablo. Pero Pablo nunca se apagó. A tal punto que lo metieron en la mazmorra más escondida, en el fondo de la cárcel, y para asegurarse lo pusieron en un cepo junto con Silas, y él nunca se apagó. A tal punto que cuando a medianoche empezaron a cantar, esa luz resplandeció tanto que no solo derribó las tinieblas, sino abrió la cárcel. ¿Ven por qué nosotros nunca nos tenemos que apagar? Siempre, cuando tú estás encendido, Dios colocará circunstancias que te permitan resplandecer. Por eso, tú siempre debes estar preparado, porque la situación la coloca Dios. La condición la estableces tú, y Dios después te coloca en una posición. Situación, condición y posición. Esto mismo nos lo explica aquí el ejemplo que estamos leyendo sobre la luz. La luz que se enciende ilumina, cumple su propósito y se coloca ¿dónde? En un lugar alto. Todas estas personas que hoy nombramos un día fueron colocadas en lugar de autoridad. Estaban en una situación, asumieron una condición de luz y fueron colocados en una posición. Y eso mismo te va a pasar a ti y a mí en este momento. Estos momentos de crisis, esta situación permitirá que tu condición de hijo de luz te coloque en una posición de sabiduría. Y muchos correrán a ti a causa de Cristo. Muchos correrán a ti a causa de tu luz. ¿Te parece hermoso esa primera parte de nuestra responsabilidad? Por eso, nunca se te olvide que la condición siempre superará la situación. Siempre. La condición que tú asumas siempre superará la situación donde estés colocado. Porque cuando tú asumes esa condición de las manos de Dios, el poder de Dios es derramado sobre ti. Por eso, una condición que tú siempre debes guardar es estar lleno del Espíritu Santo. Porque para que tu lámpara alumbre, el aceite nunca puede faltar. Y la mecha, ¿se ha visto? Eso que va en el centro de la velita, o va en la lámpara, o va dentro del bombillo, ese alambrito. Eso es tu esencia, lo que tú eres. Y por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No importan las circunstancias que estés viviendo, pero si sacan esa vela y el mechito está dañado, dicen no sirve. Si sacan y mueven el bombillo y el alambrito se soltó, no sirve. Pero si tú permaneces y guardas tu corazón, esa mechita estará perfecta. Y cuando se vaya la luz, cuando se le vaya la luz a todo el mundo, como se le fue la luz ahorita al mundo entero, te buscarán a ti. Sí, tal vez prenderán el celular, pero como no quieren gastar la batería del celular, empezarán, ¿dónde está la linterna? ¿Dónde está la vela? Y ese eres tú y ese soy yo. ¿Te parece bien el primer paso que debemos tener en nuestra responsabilidad de ser luz? Debemos permanecer en condición, no en condición off. ¿Claros? Entonces ahora vamos a pasar al segundo punto. No solo es el hecho de ser luz y estar encendidos. Ahorita podemos decir, sí, yo soy luz y estoy encendido. Pero esa luz no estará protegida y no estará cubierta si no tiene un llamado especial de Dios. Tú tienes que estar atento a ese llamado de Dios a ser luz, porque ese llamado sucede en el momento justo y en la condición justa. ¿Sí ven? A David lo llamó en el momento de Goliat, ¿cierto? A José fue llamado en la época de la hambruna. Pablo fue llamado en el nacimiento de la iglesia. Jesús llegó en el momento perfecto. Si vemos en los tiempos modernos, Lutero llegó perfecto en los tiempos de la Reforma. Y tú estás en el tiempo correcto y en el lugar correcto, porque Dios no se equivoca. Dios te trajo en esta época porque es necesario que tú estés establecido hoy aquí, como es necesario que yo lo esté. Pero tenemos que estar atentos a este llamado, porque ese llamado no es igual para todos. Esa luz va a estar ubicada en un lugar especial
de una manera especial, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Por eso el Señor dice, a unos llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, ¿cierto? A otros evangelistas. A cada uno lo llamó con una intensidad de luz especial, con un color de luz especial y para estar ubicados en un lugar especial. A tal punto que Dios ya tiene determinado el lugar donde vas a brillar, a las personas que vas a afectar y la intensidad de luz que vas a tener. Por eso te dio dones y talentos. Unos iluminarán con su música, otros iluminarán con su palabra, otros iluminarán con su servicio, otros iluminarán con sus recursos, otros iluminarán con su oración y con su intercesión. Pero ese llamado es particular. Por eso cuando él llamó a Pablo, Pablo estuvo atento al llamado. ¿Recuerdan cómo fue ese llamado? Él iba para Samaria y después de ser... Eso lo vimos con mucho detalle el miércoles en nuestra clase de herramientas de revelación, porque estamos estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y en esa carta dimos la descripción de Pablo. Pero mire que Dios le dijo a Pablo en ese llamado específicamente lo que tenía que hacer. Le dijo cuando cayó al piso, esa parte sí no la tengo clara, dice la palabra que todos cayeron al piso, pero no sé si estas palabras la escucharon todos o la escuchó únicamente Pablo, pero dice, pero levántate. Primera cosa, yo no sé si ahí le recordó el Isaías 61. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Sí ven cómo el Señor es de específico? Y no paró ahí. Siguió diciéndole, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo se lo describió. ¿Saben qué? Eso mismo va a hacer contigo. Eso mismo está haciendo conmigo y con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito claro y específico. Por eso a Pedro le dijo que Pedro iba a ser para los judíos y que Pablo iba a ser para los gentiles, aunque después pues hubo ciertas variaciones en el camino, pero el propósito final se cumplió. ¿Por qué muchas veces nosotros no estamos atentos a ese llamado? Porque como dice 1 Tesalonicenses 5:6, nosotros tenemos que estar atentos, despiertos. Dice la palabra en Tesalonicenses 5:6, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Saben qué? Dios tal vez ya te llamó, pero te encontró dormido. Pero tranquilo, te va a pasar como Samuel. Él te va a seguir llamando. No te preocupes. Samuel, Samuel. Porque sus dones son irrevocables y su llamado también. Él te llamó a ser luz. Luz en un lugar específico y de una manera específica. Pero tenemos que estar atentos a ese llamado. Por eso ahí se cumple la palabra cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios y para los que conforme a su voluntad son llamados. Entonces, tenemos que mirar que no importan las situaciones, lo importante que son la condición en la cual tú percibes esa situación. Y de acuerdo a eso, Dios te va a colocar en una posición específica, de acuerdo a su llamado. Entonces tenemos dos principios: estar encendidos y estar atentos a su llamado. Pero viene otro requisito en ese camino de responsabilidad delante de Dios, y es estar despiertos para escuchar su instrucción. Y ustedes dirán, pastor, ¿y usted por qué colocó la palabra despierto? Porque Dios en mi trasegar como siervo de Dios también me ha puesto en el lugar de maestro. Y sé que no hay cosa más dura que mantener
a nuestros discípulos o estudiantes despiertos. Eso normalmente, cuando nosotros estamos dando instrucción de la palabra, empezamos a llamar gente o a saludar de lejos. Siempre hay un ataque, yo digo, del enemigo, en que nos embarga el cansancio, la distracción, y por eso tenemos que estar despiertos a la instrucción que Dios nos da. Porque esta responsabilidad con Dios no es un momento. No. No sucede en una instancia particular, no, es un camino. Y tenemos que mantenernos en ese camino bajo la instrucción que diariamente nos da Dios. Porque alguien que se cree estar en luz, por eso la palabra dice, cuídese aquel que cree estar firme, que no se desvíe, que no se pierda. Y muchos, no, yo estoy en luz, yo estoy metido en la palabra, yo estoy no sé qué. No, todos los días Dios nos habla. ¿Y sabe cómo nos habla? A través de la instrucción. Pero para ser instruidos debemos ser como Jesús, mansos y humildes de corazón. Porque normalmente el altivo es el que no recibe instrucción. Es que el que le cierra sus oídos a que Dios lo capacite. Y muchas veces va a usar a personas que nosotros decimos, uy, no. ¿Ustedes se imaginan a Pablo cuando llegó Ananías? Yo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, instruido por Gamaliel, y que venga un tal que, ¿cómo es que se llama? Recuérdeme su nombre. ¿Ananías? ¿Usted qué me va a venir a ministrar a mí? Que venga el apóstol Pedro. Que venga el discípulo Juan. Pero usted, un tal Ananías. O después cuando él estaba allá en Tarso y lo vino a buscar Bernabé. Y Bernabé en ese momento era el líder. Y le dijo, venga y abrimos la iglesia en Antioquía de Sicilia. Y que Pablo le hubiera dicho, un momentico. Yo lo acompaño, pero aquí el que dirige las cosas soy yo. Yo recibí un llamado directo de Dios. Dios me habló a mí. No, él no lo hizo. Fue humilde y aceptó la instrucción de Dios. Porque Dios coloca personas que son manantiales de vida a nuestro alrededor. Y por eso en esas personas veremos la luz de Dios. Por eso el Salmo 36 nos dice, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. ¿Sabe dónde vamos a ver la luz? En hijos de luz. Y tú un día también te convertirás en alguien que comparte su luz con otros. Y mire cómo dice Isaías 42:16, que me impactó tanto en la instrucción que Dios tiene por este caminar que tenemos en la vida. Dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los dejaré sin hacer. ¡Wow! ¿Saben cómo nosotros somos cuando entramos a caminar con Cristo? Como Pablo. Pablo, después de ser ese fariseo, ¿cómo terminó siendo? Un hombre ciego que entró a Damasco y tuvo que ser guiado de la mano de otro humilde hermano que tal vez no tenía la capacidad ni el conocimiento que él tenía. Pero Dios nos guía como ciegos para llevarnos a sendas que nosotros no conocemos, para sacarnos de las tinieblas a la luz y para ponernos en camino de salvación. Porque aquí dice que nosotros caminaremos por sendas que no conocemos, y así es la vida de un siervo de Dios, como lo eres tú y como lo soy yo. Somos como cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo Jesús a Nicodemo? Que los que son del Espíritu son como los del viento, que no sabe, como el viento que no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero somos guiados por la instrucción de Dios, y así son los hijos de Dios. Porque cuando nos dejamos instruir, Dios sabe que nos da entendimiento, como se lo dio a Daniel. Daniel tenía un espíritu superior porque él permitió ser instruido. Y por eso dice Daniel 12:3, los entendidos, los que se dejan instruir y entienden la instrucción de Dios, dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiarán a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Sabe qué harán los instruidos? Resplandecerán y servirán de guía a muchas personas. ¿Y sabe quiénes son esos? Tú y yo. Pero debemos tener
humildes para permitir ser instruidos. Entonces hemos visto que debemos estar encendidos para vivir en medio de la condición que Dios nos coloque. Segundo, debemos estar atentos para aceptar el llamado que Dios nos ha hecho. Tercero, debemos estar despiertos para escuchar la instrucción que Dios tiene para nosotros. Pero aquí viene uno de los procesos que más nos reta a nosotros. Podemos estar encendidos. Señor, heme aquí, envíame a mí. Podemos haber estado atentos al llamado. Gracias, Señor, por haberme establecido en este lugar. Y podemos habernos metido en la palabra y habernos instruido en esta palabra de vida por mucho tiempo. Pero aquí viene el último paso. El obedecer. Y ahí es donde muchos encontramos tropiezo. Donde muchos encuentran tropiezo. Porque siempre en nuestro corazón ha estado el hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera. Por eso las bienaventuranzas nos hablaban de ese tipo de cosas. Porque debíamos ser pobres de espíritu para entender que estamos necesitados de la instrucción de Dios. Debíamos ser humildes. Debíamos tener hambre y sed. Y debíamos ser limpios de corazón. ¿Para qué? Para que el aceite del Espíritu Santo no se secara en nosotros. ¿Y tú quieres que el aceite del Espíritu Santo aumente en ti? ¿Sabe cómo se llena ese depósito de aceite? En obediencia. La obediencia es la manera en que Dios provee, es decir, la manguera por la cual llega el aceite a tu vida. El ser obediente permite que el Espíritu Santo deposite en ti y confíe en ti dones, talentos y cosas maravillosas que al desobediente nunca le dará. Y en nuestras iglesias, la iglesia en general de Jesucristo está llena de hombres y mujeres desobedientes a Dios. De esos que el Señor dice: muchos me dirán Señor, Señor, y no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que es obediente, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pueden hacer muchas cosas. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Y la respuesta va a ser la misma siempre: no os conozco. Porque esto es esencial para nuestra relación, la obediencia. Por eso en Efesios 10 dice el Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay una cosa fundamental y dos cosas adicionales. Primera cosa fundamental: nosotros como cristianos nacemos dos veces. Por eso aquí la primera frase dice: somos hechura suya. Todo lo que tú ves en el universo, todas las personas que tú ves caminando afuera, toda la naturaleza que camina es hechura de Dios. Pero eso no significa que esas personas sean hijas de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que ser creados en Cristo Jesús. Y una manifestación, y aquí vienen las dos cosas adicionales, una manifestación de que somos creados en Cristo Jesús es que caminamos en las buenas obras, no las que yo quiero hacer, sino las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y sabe qué es lo segundo? Que eso lo va a percibir todo el mundo. Va a percibir que tú no caminas como tú quieres, sino como Dios dice. Y tu caminar va a impactar al mundo. Porque ya no va a ser necesario que hables mucho, sino que tu misma vida será luz. Las reacciones que tú tienes, la manera que tú hablas, la manera en que tú te mueves, no importando las situaciones, tu condición siempre va a ser de luz y tu posición siempre va a ser de autoridad. Porque siempre vas a estar encendido. Porque siempre vas a estar caminando bajo el llamado de Dios. Porque siempre vas a estar instruido por Dios y en las obras de Dios.
Por eso el Señor nos manda a vestirnos con las armas de la luz. Porque estamos en guerra, ¿sí sabían? Hoy las tinieblas están en guerra con la luz. Por eso quiero compartir con ustedes esta porción de Romanos que nos habla de esa guerra. En Romanos 13, 12, 14 nos dice: la noche está avanzada. ¿Qué significa? Que este tiempo se está acabando. Que la segunda venida de Cristo es muy pronto. Que la llegada de la luz está pronta a suceder. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, que es producto de la noche, borracheras, lujurias, lascivias, en contiendas y envidias. Si esas cosas que acabé de nombrar son manifiestas en tu vida, wow, tengamos cuidado, porque no estamos caminando en luz, sino en tinieblas. Y mire lo que nos dice por último el versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirnos del Señor Jesucristo? Es vestirnos de luz. Es vestirnos de luz. Y cuando nosotros nos vestimos de luz, estamos en obediencia, asumiendo el llamado de Dios. Entonces, yo quiero preguntarles: ¿estamos dispuestos, estamos listos a caminar en ese proceso bendito para ser hijos de Dios? ¿Para ser hijos de luz? ¿Para resplandecer en medio de esta tierra, no importando las circunstancias? Entonces recuerda las 4 cosas que debemos hacer: estar encendidos, estar atentos, estar dispuestos y despiertos para escuchar la instrucción. Estar despiertos para escuchar la instrucción y estar dispuestos a obedecer. ¿Listos, hijos de luz? ¿Listos, hijas de luz? Pero después de haber entendido ese proceso, vamos a terminar viendo cuál es ese propósito. Y la misma palabra de hoy nos lo dice: que todo esto que hemos hecho glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que tenemos hoy como responsabilidad final cuando se evalúe nuestra vida es si tu vida y la mía glorificaron el nombre de Dios. Porque el Señor Jesús nos dejó ese ejemplo. El Señor Jesús, cuando terminó su caminar en esta tierra, ¿cuál fue su frase final? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso dice Juan 17:4. Cristo glorificó el nombre de su Padre desde el primer día que pisó esta tierra hasta el día que salió. Nosotros, desde el día que nacimos de nuevo hasta el día que lleguemos a su gloria, nuestro único propósito es glorificar el nombre de Dios. Y esa luz resplandecerá en las tinieblas. No permitas que su luz se apague. ¿Ustedes se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan que fue contratado para que profetizara en contra del pueblo de Israel? ¿Y qué sucedió cuando él empezó a profetizar contra el pueblo de Israel? Que todo lo que profetizaba en contra del pueblo de Israel no sucedía. Y al contrario, Dios más bendecía al pueblo. Hasta que se cansaron y le dijeron: ya no más. Usted tiene que decirnos, porque yo le he pagado, usted tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer para que este pueblo caiga. ¿Sabe qué le dijo? Haga que ellos se alejen de Dios, que se alejen de la luz, que se alejen de glorificar a Dios. Y en ese momento, ese pueblo estará a disposición suya y lo podrá derrotar. Cuando tú dejas de glorificar el nombre de Dios y te alejas de la fuente de la luz, tu propósito termina. Por eso, cada cosa que tú hagas en tu vida diaria, en tu intimidad, pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto lo puedo hacer frente a la luz de Dios? Esa película que estoy viendo, esa llamada que estoy teniendo, ese video que estoy observando, ¿lo puedo poner frente a la luz de Dios
y se va a ver bien. Este carácter que estoy teniendo, esas palabras que estoy usando, esa actitud con la que estoy actuando, la puedo poner delante de Dios y se va a ver bien. Porque ustedes saben que cuando el Señor vino, el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque frente a la luz eran evidentes sus defectos, eran evidentes sus maldades, eran evidentes sus pecados. Por eso nosotros siempre tenemos que estar frente a la luz para que podamos contemplar las cosas que deben ser corregidas, las cosas que deben ser cambiadas en estos nuevos hijos de luz que somos ahora. Porque en ti no tienen nada que ver las tinieblas. Por eso muchas cosas se manifestarán en ti. Hasta te volverás un hombre que resplandece en medio de la necesidad. Miren que hay cosas que tú haces a diario que pueden llevar luz. En Isaías 58:10 dice cosas que son prácticas, cosas que hoy pueden ser bendición. Dice, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad y la oscuridad no prevalecerá, sino será como el mediodía. Si ves que hasta haciendo ese tipo de cosas, claro que, como dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Hacerlo en humildad, ¿sabe qué hacer? Va a hacer resplandecer la gloria de Dios. Cuando tú en medio de una discusión no contestas con palabras ofensivas ni hirientes, sino que la paz de Dios está sobre ti, tú estás glorificando a Dios porque estás manifestando la luz que Él depositó en ti a través de tu Santo Espíritu. Vuelvo y repito nuestro versículo de hoy. Y que todo lo que hagas glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Eso en resumidas es ser hijos de luz. Yo le doy gracias a Dios por este hermoso tema que nos ha regalado. Yo le doy gracias a Dios porque nunca me cansaré de pedirle a Él todos los días de mi vida que no me salga del resplandor de su luz, del resplandor de su gloria. Porque Él, por eso nos hizo nación santa, pueblo escogido, porque nos apartó de las tinieblas a su luz admirable. No regreses a las tinieblas, sigue caminando como hijo de luz, no importando la situación. Mantente en condición de encendido y Dios te colocará en posición de gloria. Acepta el llamado de Dios. Camina en obediencia a Dios bajo esa instrucción preciosa que Él nos da. ¿Y sabes qué terminas haciendo? Glorificando el nombre de Dios por donde quiera que vayas. Para ti que aún no has hecho tu decisión de fe, sal de las tinieblas y ven a la luz. Hoy entrégale tu vida a Cristo y ya no seguirás en ese mundo perdido, en ese mundo tenebroso, en ese mundo triste, en ese mundo sumergido en la desgracia, sino llegarás al mundo de la luz, que es Cristo Jesús, Dios nuestro, Salvador, bendición eterna. Hoy te hago esa invitación, hermano. Hoy te hago esa invitación, hermana, a entregarle tu vida a Cristo. Y tú que ya eres hijo de luz, no permitas que nada te apague. No permitas que nada se coloque sobre ti. Colócate en lugar alto y resplandece. Porque muchos necesitan de tu luz. Porque Dios te llamó a ser la luz. No, cualquier luz. La luz del mundo. Porque en ti se refleja la luz de Cristo. Hoy quiero cerrar esta prédica suplicándole a Dios que nunca aparte su luz de nosotros. Que tenga misericordia de este mundo. Que tenga misericordia de esta tierra, de este país, de esta ciudad, de cada familia. Y que en cada familia haya un hijo de Dios que lleve luz.
Que en cada barrio haya una familia llena de luz que inunde ese barrio. Que en cada ciudad haya iglesias llenas de luz que impacten esa ciudad. Que en este mundo haya una iglesia que haga huir las tinieblas y establezca la luz de Dios. Porque el error más absurdo de la humanidad fue apartarse de la luz infinita de Dios por el pecado. Y llevó al hombre a enfrentar sus batallas en oscuridad. Y eso que trajo en el hombre caos, desesperación, necedad, dureza de corazón. Y sacó del hombre lo peor: la maldad, el egoísmo, las aberraciones, la mentira. Y ese hombre fue rodando cada vez más. Y tú le preguntas a un psicólogo, a un sociólogo, a un filósofo. Él reconoce el problema, pero no tiene la solución. Le echa la culpa al pasado, a la sociedad, a la economía. Pero la única causa es el pecado. Y el hombre rodó por ese abismo, rodó por esa pendiente que lo llevó al abismo del pecado. Y junto con él arrastró a su familia, arrastró a la sociedad, arrastró a esta naturaleza, arrastró hasta los animalitos, arrastró hasta todo lo que Dios nos dio. Y lo sumergió en el heno del pecado y de la ruina. Pero gloria a Dios que Jesús vino a nosotros trayendo su luz. Y esa luz no se quedó con Él, sino la depositó en cada uno de nosotros. Esa luz celestial que por medio de su Espíritu Santo llegó a iluminar el templo que tú eres, está para compartirlo con otros. Y esa luz se está convirtiendo en el resplandor de la gloria eterna que guiará a este mundo a salvación. Que guiará a este mundo al único camino, a la única verdad y a la única vida que es Cristo. Por eso hoy tengo en mi corazón una sensación de pleno agradecimiento a Dios por su luz infinita. Y quiero que tú la compartas conmigo. Sí, iglesia. Sí, hermano, comparte este gozo. Porque esa es una manifestación de la luz. El gozo que estás sintiendo hoy. El gozo que yo estoy sintiendo hoy. La libertad que estamos sintiendo de caminar en luz. Gracias te damos, mi amado y poderoso Dios eterno, Dios de luz, de sabiduría, de bendición, de poder y de gracia, que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para cambiar las tinieblas que habían en este mundo por el resplandor infinito de tu gloria. Gracias porque hoy corriendo a tu Hijo encontramos la respuesta, porque hoy caminando a tu Hijo nos encontramos en condición de encendidos, nos encontramos en condición de hombres y mujeres que resplandecen en medio de las situaciones y de las tinieblas. Y hoy, Señor, como iglesia, como hombres y como mujeres, aceptamos el llamado que tú nos haces a caminar por esta tierra como hijos de luz. Y hoy también, Señor, queremos ser instruidos en tu palabra, porque tu palabra es lumbrera, porque tu palabra es luz a nuestro caminar. Y ella alimenta nuestro espíritu y nuestro ser para que cada día resplandezcamos más. Y queremos caminar en la verdad de tu Espíritu Santo para que Él llene nuestra lámpara todos los días del aceite de tu unción y no nos apaguemos, Señor. Porque queremos darte gloria, honra y alabanza a ti todos los días, Señor. Hoy bendigo a cada hombre, cada mujer, cada madre, cada papá, cada hijo que está viendo este video. Y sé, Señor, que tú infundirás en ellos la luz de los cielos, la luz eterna que nunca se apagará, que siempre resplandecerá y que siempre caminará con ellos en medio de este mundo tenebroso, oscuro y difícil. Y ellos se convertirán en bendición para muchos. Y muchos correrán a tus hijos y a tus hijas a causa de tu resplandor, Dios. Muchos correrán a nosotros. Por eso hoy, como comunidad cristiana de adoración El Renuevo, declaramos que establecemos en medio de nosotros tu luz resplandeciente.
desde ahora y para siempre, mi Señor. Hoy también te pido, Dios, por aquellos que han sido colocados como luz de provisión para tu iglesia, para que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad y ellos siembren en buena tierra, para que las estacas sean extendidas y para que Dios pueda llevar la gloria que Él ha depositado en nosotros a muchos rincones donde no te conocen, a esos lugares que están sumergidos en medio de la tristeza, del dolor, de la perdición. Dios, yo te doy gracias por cada diezmo, por cada ofrenda, por cada primicia que es depositada en el renuevo. Porque así, Señor, permaneceremos caminando en tu luz, pero llevando tu luz a otros. Señor, y hoy te pido que todos los días estemos conectados a ti, a nuestra fuente de luz. Que todos los días en las mañanas oremos para que ese aceite no baje y para que esa luz no baje en resplandor. Que los miércoles estemos en nuestras clases siendo instruidos en cómo ser esas lámparas de bendición para muchos. Que llevemos a nuestros hijitos a renuevitos, porque ellos muchas veces se convierten en ese destello de bendición en medio de nuestros hogares. Y Señor, que permanezcamos firmes en tus caminos, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, porque en esos extremos están las tinieblas. Pero tú nos has llevado por un sendero iluminado, por un sendero donde no hay sombra, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Hoy te entregamos este día, nuestras vidas. Hoy también suplicamos por este país y por este mundo, para que yo no caminen más en sombras y pongan los ojos en ti, Señor. Y ayúdanos a salir de nuestros lugares de confort y comodidad y a llevar tu bendición a donde quiera que tú nos envíes. Todo te lo pedimos bajo tu autoridad, Padre amado, en la unción de tu Santo Espíritu y en el nombre que es sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.